Estamos agradecidos al Señor por considerar, por darnos esta oportunidad en realidad de estar al calor de la palabra junto con los hermanos de distintas localidades y especialmente ahí de Calama, a quienes les apreciamos mucho en el Señor. Tal como se había estudiado el lunes pasado, quisiera en esta ocasión considerar con ustedes un verso ahí en el capítulo 2 de Primera de Pedro, carta que hemos estado estudiando. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso, en esta oportunidad vamos a leer el verso 9 y también el verso 10. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. Dice la palabra: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y ciertamente ha sido una carta muy preciosa para el que habla. Siempre lo he dicho y lo anticipo a todos los hermanos. Esta carta la menciono o comparto de ella no tanto desde la experiencia absoluta de ella. Dijimos al principio de estos estudios que es una carta realmente importante, de mucho consuelo para el creyente que sufre. Dijimos que habían por lo menos tres personas, tres tipos de creyentes que podrían beneficiarse de esta carta. En primer lugar, aquellos que al parecer no hemos experimentado tanto sufrimiento. La palabra del Señor nos exhorta a que no nos sorprendamos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido. En segundo lugar, es una carta también que es de ánimo y consuelo para los hermanos que ahora están sufriendo. También es una carta que está dirigida para aquellos que quizás, hermanos, ya tienen experiencia en el sufrimiento, es decir, aquellos que quizás podrían dar fe con mucha más claridad de lo que es la fidelidad del Señor, de lo que significa el propósito de las pruebas en un creyente. De manera, hermanos, entonces que cada uno de nosotros podemos ubicarnos en uno de estos grupos. Cualquiera de ellos, la carta, no hay duda, es universal. Así como hay cinco provincias a las cuales fue dirigida esta carta, hay 5 continentes donde hay hombres y mujeres de Dios, salvados por la gracia del Señor. Y es universal porque el sufrimiento cristiano, ya desde los albores de la revelación bíblica, y no solo cristiano, sino de los santos del Antiguo Testamento, es un hecho, es una realidad. Jehová prueba al justo, dice el Salmo 11. Y dijimos al comienzo de estos estudios, o sea, por allá, por el año pasado, que si el libro de Job, como algunos dicen, es el primer libro escrito antes de que Moisés existiera, inspirado, digámoslo así, comienza entonces la revelación bíblica en el ámbito de una prueba, de un justo sujeto a una prueba, pero una prueba ciertamente eh, dominada, controlada por el poder de Dios. Tanto su intensidad, su tiempo y el propósito está controlado por la soberanía de Dios, por la misericordia de Dios, la gracia también del Señor. Y esa es una razón realmente de mucho ánimo, especialmente para estos creyentes. Tal como el apóstol comenzó animándoles ya en el primer capítulo, cuando les dice que hay motivo para alegrarse en el sentido de que aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Allí habíamos descubierto entonces, hermanos, cómo el Señor tiene un propósito, tiene el control de las circunstancias, las maneja según el fruto que Él quiere obtener en nuestras vidas. De manera entonces que la carta siempre será universal, no solo en cuanto a la cantidad de años desde que fue escrita, sino universal en cuanto a la experiencia universal de todo creyente. El Señor nos enseñó que en el mundo tendríamos aflicción.
Y entendemos, por supuesto, que la aflicción, en primer lugar, tiene que ver cuando es el resultado de una vida consecuente, de una vida fiel al Señor, de un testimonio valiente, de un testimonio también fiel al Señor. Tal como el apóstol va a escribir, va a hablar de sufrir como cristiano, de sufrir como cristiano, la hostilidad, la incomprensión del mundo, eh, la burla del mundo, frente a la cual la vergüenza, el tema de la vergüenza va a ser muy importante también cómo el apóstol lo va a tratar. Va a hablar de una vergüenza que es por causa de fallar al Señor en nuestro testimonio o de una vergüenza que el mundo quiere producir en nosotros versus una gloria, un gozarse, un alegrarse en lo que tenemos realmente en el Señor. El lunes pasado vimos cómo el apóstol vuelve en este capítulo 2, al igual que en el 1, vuelve a poner delante de los expatriados, de los dispersos, de los hermanos en aflicción, vuelve a poner la grandeza del Salvador que tienen. También la grandeza de las bendiciones que tienen. En primer lugar, la grandeza del Salvador que tienen. No hay duda que desde el verso 4 al verso 8 el apóstol ha descrito, y lo vimos también, por lo menos 10, podemos desprender por lo menos 10 características, 10 cualidades. El apóstol le va a llamar excelencias, si ustedes lo quieren así, excelencias de la persona del Señor, comparándola con una preciosa metáfora como la piedra y finalmente y solemnemente también como la roca. Vale la pena recordarlo, ¿no es cierto? Es piedra viva, piedra escogida, piedra preciosa, es piedra angular. También ahí en el verso 6, nuevamente repite escogida y preciosa. Desprendemos también de Isaías 28, que es el pasaje que Pedro usa para alentar a los creyentes. Allí Isaías agrega por lo menos 2 características más del Señor. Habla de él como una piedra confiable y también como una piedra sólida, una piedra probada, como fue el carácter y la vida del Señor durante su ministerio, especialmente aquí en la tierra. Una piedra aprobada, confiable. Por eso toma tanta fuerza lo que el verso 6 dice: el que creyere en él no será avergonzado. Y sabemos que los expertos en el idioma en que Pedro escribió nos confirman ahí el hecho de una doble afirmación, una doble negación. En realidad, en ninguna manera, en absoluto, dice el apóstol. Estoy recalcando el verso 6 porque es muy importante, no solamente para el que no tiene a Cristo, confiar, apoyarse, depositar la confianza en Cristo como Salvador, sino también en el creyente, especialmente estos creyentes en las circunstancias que ellos están pasando. En ninguna manera será defraudado jamás el creyente. El Señor jamás fallará. Él nos ha dado, algunos que tenemos ya más de 40 años en el Señor, nos ha dado pruebas fehacientes de su fidelidad, pruebas fehacientes de su simpatía para con nosotros. Y aún así tenemos que confesar tristemente o vergonzosamente que a veces nuestra fe puede decaer o decae en frente a circunstancias especiales que el Señor permite. Pero independiente de nuestra debilidad o fragilidad para soportar la prueba, no hay duda que nosotros podemos confirmar desde el punto de vista de la fidelidad de Dios esta verdad tan preciosa en el verso 6. De ninguna manera, en absoluto, jamás el creyente podrá tener razones para desconfiar del Señor. Por el lado de Dios ciertamente jamás hay falla. En ninguna manera, dice, será defraudado o avergonzado, dice el verso 6. Vamos agregando entonces algunas características más. Es la piedra que desecharon, la piedra desechada, lo vuelve a decir en el verso 7, la piedra angular, una piedra de tropiezo, verso 8, y finalmente, y esto ha sido un descubrimiento para mí, hermanos, realmente, no lo digo como una novedad, sino como una vergüenza, que después de tantos años venir a entender algún texto tantas veces repetida, pero bueno, el Señor en su tiempo nos hace gozarnos en la palabra. Cambia la figura de piedra, de la piedra labrada, la piedra hermosa,
que es Cristo presentado como Salvador, Cristo como Redentor a la nación de Israel y a todo pecador, cambia a la solemne verdad de la roca que hace caer. Es decir, las metáforas del apóstol Pedro terminan finalmente con una advertencia severa y solemne a aquellos que dice el verso 8, que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron destinados. Dios, lo sabemos hermanos, lo confirma plenamente la palabra de Dios, no destina a nadie a condenación. Pero en el momento mismo que el pecador, quien quiera que sea, que oyendo la palabra, que entendiendo la verdad del Evangelio, decide no creer, que es la idea, desobediente, decide no dejarse persuadir, no dejarse convencer y rendirse al testimonio de la palabra, en ese momento determina su propio destino, determina su propio destino. Por lo tanto, el amor de Dios que se manifestó en Cristo para salvación a todo hombre, porque la palabra nos reitera y dice que Dios no quiere que nadie se pierda, pero tristemente son los hombres los que deciden su propia perdición. Y en ese sentido hay un destino que es fijado en el momento mismo, que el pecador mismo fija delante de Dios cuando decide no aceptar la palabra de Dios. ¿Hay otra vía? ¿Hay otra alternativa? ¿Acaso hay otro destino? ¿Hay otro lugar que haya para el que decide rechazar el amor de Dios abiertamente, flagrantemente, con pleno conocimiento, casi con alevosía y premeditación, como dicen los jueces? No hay otro lugar sino la condenación eterna. En ese contraste, hermanos, en ese contraste del destino eterno, triste, lamentable, trágico, de aquellos que deciden su propia condenación, es que el verso 9 brilla de una manera extraordinaria. Aquí estamos frente a uno de los contrastes insondables de la palabra. Tan lejos como el cielo del infierno, del lago de fuego, de la luz de las tinieblas, de la vida y de la muerte, es que el verso 8 y 9 hay una distancia insalvable. Es como el rico y Lázaro, permítanme decirlo así. Hay una distancia, un abismo insalvable entre aquellos que no solamente han desobedecido la palabra, sino que como descubrimos más adelante, como vemos más adelante, son los que han decidido burlarse de la palabra y de aquellos que son los instrumentos que les llevan la palabra de Dios. Hermanos, hay una triste condenación, hay un triste destino, hay un solemne lugar, trágico lugar de condenación para todos aquellos que rechazan la verdad. Pero el apóstol nos dice, más vosotros. ¿Podemos tomar el peso del que el apóstol está diciendo aquí? El verso 9 no solamente constituye el más grande contraste entre el destino eterno de perdición de aquellos que han decidido desobedecer, sino que el verso 9 presenta frente a nosotros las más grandes bendiciones, privilegios, que un pueblo terrenal llamado Israel en su momento los tuvo, en el ámbito de lo terrenal, en el ámbito del cumplimiento de las promesas de Dios dada a un patriarca, pero que supera infinitamente. Las bendiciones que tenemos en el verso 9 son infinitamente superiores a las de aquellas prometidas a Israel. Había un propósito de Dios de que estas bendiciones y más allá todavía fuesen una experiencia en la nación de Israel, pero se cumplen plenamente, más que idealmente, plenamente en lo que es el pueblo celestial, la iglesia. No aparece la palabra iglesia acá en el capítulo 2 y tampoco en el capítulo 1, pero cuando Pedro habla como un judío ya salvado por la gracia de Dios, que ahora es cristiano, recordando y haciendo la comparación permanente en esta preciosa carta de lo que eran las bendiciones de un Israel terrenal, que sabemos no ha sido desechado totalmente. Dios volverá en trato con ellos una vez que el Señor venga y se lleve a la iglesia, pero que ahora efectivamente Pedro ve el cumplimiento, la realización de los más hermosos y eternos propósitos de Dios de bendición para el ser humano, especialmente en esto tan maravilloso que es la iglesia,
la iglesia universal, la que el Señor ganó con su sangre. Hay cuatro privilegios grandiosos. En primer lugar dice, sois linaje de Dios. En segundo lugar, sois real sacerdocio. Luego, en tercer lugar, dice, nación santa. Y en cuarto lugar, pueblo adquirido por Dios. Ahí tenemos los cuatro privilegios. Pero en respuesta a esos cuatro privilegios, tenemos una enorme responsabilidad. Una enorme responsabilidad, que ha sido un motivo de lucha para el que habla, en el sentido de reconocer delante del Señor cuán lejos o cuán pobres, y estoy hablando a título personal, podemos estar de lo que es la respuesta a tan grandes privilegios que el Señor nos ha dado. Hay cuatro privilegios, cuatro hechos que son nuestra posición en Cristo, que son irrevocables, que a diferencia de Israel no dependen de nuestra obediencia, sino que dependen de la fidelidad, de la obra perfecta, de aquel que murió por nosotros en la cruz, que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios y que es garantía permanente de todo lo que tenemos en Él, el Señor. La respuesta es, en el verso 9, es anunciar, dice. Dice, el para representa, como ustedes bien lo pueden visualizar, una respuesta, una responsabilidad, un resultado, para que anuncie, dice, las virtudes de aquel que os llamó, las excelencias, podríamos traducirlo también, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, hermanos, un texto que constituye una gran bendición, grandes bendiciones, y también, hermanos, una gran responsabilidad. Yo he tenido que reconocer hace mucho tiempo la pérdida de ímpetu. Y estamos orando para que el Señor nos ayude en recuperar el ímpetu, no solo evangelístico, sino del testimonio hacia el mundo, de aquellos que están sin Cristo. Y no solamente mirando la necesidad de aquel que necesita salvación, sino como respuesta de gratitud, de amor, de devoción a tan grandes bendiciones que el Señor ha traído en nuestra vida. Hay una necesidad afuera, es cierto, pero hay una razón poderosa en el ámbito del pueblo de Dios. Es lo que el Señor hizo aquí. Habla de las excelencias de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pareciera, hermanos, que el propósito entonces del texto y de todo el pasaje, y es así, es precisamente alentar a los creyentes que están sufriendo para que consideren, y estoy leyendo mis apuntes, el infinito y grandioso valor de todo lo que tienen en Cristo, versus o en contraste a lo que terrenalmente podrían haber perdido o estar perdiendo por causa del testimonio del Señor y por causa de la hostilidad de los inconversos. Ellos al principio de la Escritura han sido llamados expatriados, pero tienen patria, dispersos, pero no esparramados. La diferencia es clara, ¿no es cierto? Esparramado significa que usted va donde el viento lo lleve, donde la corriente lo lleve, como una embarcación sin brújula, sin carta de navegación. El Señor está llevándolos a ellos en estas instancias de aflicción, porque tiene un propósito. Y si han perdido lo que es de la patria terrenal, garantías terrenales, relaciones, pérdida de relaciones cercanas, familiares, no podemos dimensionar quizás el costo de la aflicción de estos hermanos, lo podemos desprender a través de la lectura de estos 5 capítulos, pero claramente son hombres y mujeres que han perdido muchas garantías que nosotros hoy en día disfrutamos plenamente y damos gracias al Señor por ello. Pero a veces hacemos la pregunta crucial, que si el Señor determinara de un momento a otro que nosotros también perdiésemos aquellas garantías de un buen pasar, de un ámbito de tranquilidad en que estamos en estos momentos. No tenemos esa experiencia. Podríamos tenerla si el Señor quisiera que así fuese. Pero cualquiera sea la situación, no hay duda, ya sea la situación casi extrema de sufrimiento de ellos,
Y nuestro testimonio, que también debe ser, aún en el ámbito de como en un barco que va de viento en popa, ¿no es cierto?, disfrutando los cuidados y bendiciones del Señor, más responsables ciertamente somos, más responsables somos de, de actuar de acuerdo a lo que esta verdad dice, de dar testimonio con nuestra boca y también con nuestro andar, nuestro comportamiento de las excelencias de aquí o de Dios o del Señor, de aquel que os llamó. No hay duda que es Dios. Algunos dicen que cuando no se menciona directamente a Cristo, se refiere a Dios. Pero yo no me resisto a la posibilidad, hermanos, de pensar que son también las excelencias de nuestro amado Salvador. Ya ha hablado 10 excelencias de él, el apóstol, comparándolo, como hemos dicho, en la figura de una piedra. Seguramente habrá muchas más. ¿Hay un mensaje más excelente? ¿Hay una excelencia más grande, una maravilla más grande que anunciar el amor de Cristo? La maravilla de su perfección, su persona y su obra en la cruz del Calvario, que es la base de todas estas bendiciones que realmente tenemos. El apóstol parece, hermanos, también establecer frente a nosotros un orden ascendente en este verso 9. Permítanme sugerir que en el verso 9, cuando dice linaje escogido, es posible que el apóstol esté pensando en una familia sacerdotal, en una tribu, en una familia sacerdotal, comparando con el ejemplo del Antiguo Testamento. Luego habla de una tribu sacerdotal. Luego habla de una nación sacerdotal. Y finalmente habla de un pueblo adquirido por Dios. De manera entonces que tenemos en el círculo más pequeño el linaje de una familia. Podríamos pensar en la familia de Aarón. Luego tenemos una tribu, la tribu de Leví. Luego tenemos una nación de sacerdotes. Y finalmente tenemos un pueblo adquirido por Dios. Una nación puede estar limitada a fronteras, pero un pueblo puede estar no limitado a fronteras. Existió durante y existe todavía el pueblo judío que no está limitado a las fronteras de Israel, está esparcido por todo el mundo. El pueblo gitano también está esparcido por todo el mundo. No necesariamente una nación normalmente tiene sus límites, pero un pueblo puede expandirse a través de las naciones. De manera que la expresión pueblo nos va a llevar a la idea de un testimonio en todas las naciones. Pero no solamente un testimonio evangelístico, sino que el testimonio de un pueblo privilegiado, que va a ser una nación, un pueblo de sacerdotes. Sugiero entonces que en todo momento el apóstol, tanto desde el linaje de Aarón, que tuvo el privilegio de ser el sacerdote de Israel y cuyos hijos heredaban este oficio sacerdotal y este privilegio tan grande en Israel, también se extendió a la tribu de Leví, que tenía el privilegio de servir en el ámbito del tabernáculo, una tribu sacerdotal. Luego una nación, que era el ideal del Señor según Éxodo 19, que es el texto al cual se refiere el apóstol Pedro. El ideal del Señor hacia Israel es que vosotros, dice, seréis un reino de sacerdotes. Me seréis sacerdotes, un reino de sacerdotes, una nación santa. Finalmente un pueblo que ha sido adquirido, comprado por Dios. Pero conocemos la historia de Israel, que en obediencia, sujeto a la ley, a las sombras del Antiguo Testamento, no cumplió, porque claramente la palabra de Dios siempre demuestra el fracaso humano, aun frente a los grandes privilegios que el Señor nos concede. Al contrario, en Cristo y en la obra perfecta de Cristo y en la formación de ese pueblo glorioso que es la iglesia, sí que Dios haya el cumplimiento de su ideal, de su propósito en la persona del Señor. Linaje escogido, hermanos, sugiero, para ir avanzando en cuanto al tiempo, simplemente significa un grupo, una descendencia de la cual nosotros venimos, un antepasado, un acto por el cual heredamos. Hay lo digo con mucho respeto, hay una genética de la cual nosotros heredamos. Estoy pensando en Abraham el patriarca,
que engendra a Isaac, y etcétera. Así hay una nación, o Jacob, del cual se engendran los 12 hijos de Israel, o Aarón, del cual se engendran los hijos que tienen el privilegio del sacerdocio perpetuo, hasta la muerte, perpetuo. Y en ese sentido, la palabra aquí habla de un linaje superior, un linaje escogido, un linaje escogido que tiene que ver con un nuevo nacimiento, así como los sacerdotes hijos de Aarón nacían y ya de nacimiento traían el privilegio del sacerdocio, del sumo sacerdocio en realidad, así también por nuevo nacimiento, no por una generación terrenal, no por un nacimiento terrenal, sino por un nacimiento espiritual. Lo entendemos así, una regeneración es que nosotros tenemos ya el privilegio de ser llamados sacerdotes de Dios. Entonces nos habla de la naturaleza obrada, divina, obrada en nosotros, tal como el verso 23 lo dice. El verso 23 del capítulo 1 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, y ahí está, podríamos decir, la simiente corruptible humana, descendiente de Aarón, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Así que es esta cualidad como renacidos de Dios lo que nos hace realmente ser considerados como un linaje escogido delante de Dios. Por lo tanto, en lugar de ser una raza terrenal, de tener una ascendencia de meros hombres, por patriarcas que hubiesen sido, por privilegiados que hubiesen sido, lo cual obviamente es importante, tenemos una ascendencia espiritual que viene de Cristo, quien nos ha engendrado, que nos ha hecho renacer en Él. Y por lo tanto, no solamente tenemos el derecho, el privilegio de ser llamados hijos de Dios, sino que tenemos la cualidad, la capacidad espiritual que viene de Dios para poder ejercer un oficio, una labor netamente espiritual, no, no en figuras, no solamente en sombras, como el culto levítico del Antiguo Testamento, sino una capacidad espiritual de hombres y mujeres renacidos, un pueblo celestial, con un linaje divino y con semejanzas espirituales que Dios nos ha dado. Cuando la palabra también nos habla de real sacerdocio, algunos traductores consideran en sus traducciones esa expresión tan hermosa que usa también el apóstol Juan cuando escribiendo desde Patmos dice, hermanos, habla de Jesucristo el testigo fiel en Apocalipsis 1:6, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Habla de que Él nos amó y nos sigue amando, por supuesto. Nos amó en un momento claro, lo demostró en la cruz del Calvario, nos sigue amando. Ahí están los resultados de su amor infinito por nosotros y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí está la purificación tan anhelada, que era un requisito esencial de los sacerdotes. La purificación, que era el propósito de todo el culto levítico, cómo purificar al hombre para hacerlo apto en la presencia de Dios. Pues la palabra de Dios nos dice que el Señor hizo la purificación de nuestros pecados. Nos hizo aptos moral, espiritualmente y en cuanto a regeneración, vivencialmente. Nos ha hecho aptos para ser sacerdotes. Dice el verso 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilla de texto encontramos aquí, hermanos. Bien lo traducen muchos. Nos hizo un reino de sacerdotes. Un real sacerdocio. Un reino de sacerdotes. Hermanos, permítanme decirles que en el verso 5, cuando el apóstol escribe, el verso que no me acuerdo si lo pasamos realmente con más detalle, pero el verso 5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados, y habíamos sugerido, para casa espiritual, para sacerdocio santo. Ya somos casa espiritual, y eso tiene que ver con lo que ya somos en Cristo,
un reino de sacerdotes, una casa espiritual, pero también para una actividad sacerdotal, cuando dice y para sacerdocio santo. De manera entonces que en el verso 5 tenemos la ocupación de los que ya somos delante de Dios un reino de sacerdotes. Y la ocupación nuestra, dice en el verso 5, es ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Seguro que no tuvimos mucho tiempo, hermanos, lamentablemente, para ver por lo menos siete ejemplos de ese servicio, de esos sacrificios espirituales. Tema que entiendo que los hermanos conocen, pero puede que muchos hermanos también no los conozcan, y sería interesante en otra ocasión quizás mencionarlos. Por lo menos hay siete tipos de sacrificios espirituales que, que todo creyente, y esto es importante reiterarlo, el sacerdocio del creyente es universal en el sentido que hombres y mujeres salvados por la gracia de Dios, regenerados por la obra del Espíritu Santo en nosotros, nos ha capacitado para ejercer el sacerdocio, la actividad espiritual. Algunos dicen culto, otros dicen servicio, la verdadera liturgia, el verdadero servicio espiritual, no el de la religión, no de las sombras del Antiguo Testamento, sino el espiritual. Ese culto, ese servicio, esa adoración que el Señor habló ahí a la mujer samaritana de manera tan impresionante. En el verso 5 entonces, somos sacerdotes santos cuya ocupación es ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Pero en el verso 9, donde el apóstol vuelve a considerar, a mencionarnos como reino de sacerdotes, ahí tenemos la función o la responsabilidad de exponer públicamente hacia afuera, hacia el mundo, las excelencias de Dios y de Cristo. En el ámbito de la comunión, en el ámbito de nuestra comunión, relación mutua como sacerdotes, en el verso 5 está el ámbito del privilegio, sacerdocio, casa, templo, edificio de Dios. Ahí está el servicio, el culto al Señor en el ámbito de las reuniones de la asamblea. No solo la cena del Señor, eminentemente reunión de adoración, eminentemente, sino en todo momento, en las reuniones de la asamblea. No hay dudas que allí también hay un servicio sacerdotal a Dios. De hecho, permítame reiterar rápidamente que el ministerio de la palabra, según Pedro, es un servicio sacerdotal a Dios, para que Dios sea glorificado. La predicación del Evangelio, la salvación de las almas, lo saben muy bien los evangelistas. Qué gozo, qué privilegio del evangelista de saber que un alma salvada es una ofrenda a Dios, decía el apóstol ahí en Romanos 15. Una conducta consecuente también es un servicio al Señor, y etcétera. Ustedes podrán agregar las demás que menciona las Escrituras. Entonces, en el ámbito del privilegio, como un reino de sacerdotes, sin lugar a dudas, ofrecemos sacrificios a Dios. Y en el ámbito de nuestro testimonio hacia afuera, este mismo reino de sacerdotes reales, tiene la enorme responsabilidad de presentar, de hablar, porque esa es la expresión que usa el apóstol ahí en el verso 9, anunciar, no hay otro significado. Lo es en testimonio, lo puede hacer en silencio, en su forma, en su testimonio consecuente, pero eminentemente significa anunciar, proclamar. Este es un mensaje, este es un testimonio audible al mundo, ya sea en la reunión de predicación, en el reparto, en la conversación, en hablar de Cristo, a diestra y a siniestra, y en todo momento como el Señor nos ordena, anunciar las excelencias de aquel que nos llamó, dice la Escritura, de las tinieblas a su luz admirable. La nación santa tiene que ver también, hermanos, con otro privilegio enorme, uno de los 4 privilegios y bendiciones que tenemos en el Señor,
hemos hablado de una familia, de una tribu y ahora de una nación santa. Y la nación tiene que ver con la característica eh, étnica, esa es la palabra que usan los expertos. Hay una etnia. Hoy en día se ha dado mucho énfasis a los pueblos originales, ¿no es cierto? Hay un resurgir de los pueblos originales y es cierto, hay que hacerlo. La historia pareciera, pareciera ser que la historia tiene lo que algunos llaman una deuda, una deuda. Uno mira en todo el mundo la historia pasada y es cosa de mirar solamente nuestros indígenas del sur de la Patagonia, como a veces intereses materiales los devastaron completamente. Estoy pensando en la etnia Ona, la etnia Alacalufe, la etnia Cahuáscara. En todo el mundo hay un resurgir de la preocupación por las etnias, pero hay una sola etnia, hermanos, que Dios tiene mucho interés, más interés que las reivindicaciones sociales o históricas, que pueden ser legítimas según el punto de vista que usted tenga, son legítimas, ¿no es cierto? Hay una etnia que a Dios le interesa, es la del pueblo de Dios. Ustedes son la etnia, la nación santa. Por lo tanto, cuando la escritura habla de una etnia, de un pueblo, que pasa a ser pueblo, aquí es una etnia que tiene una nación, que tiene un ordenamiento, tiene una organización. Una nación tiene tierra, tiene una forma de organizarse, tiene una carta que los dirige, temas tan actuales, ¿no es cierto? Esa es una nación. Israel fue un pueblo errante durante 2000 años, desde más de 2000 años, sí, de 2000 años en realidad, de la destrucción de Jerusalén del año 70 hasta 1967, junio de 1967. No más las fuerzas entraron a Jerusalén, día memorable en la historia, no solamente en la historia humana, sino también en los propósitos de Dios. Las fuerzas israelíes entraron al monte del templo, a lo que queda del templo. Y desde ese día, y en 1948 en realidad también antes, se organizaron como nación. Antes era un pueblo que tenía una característica, que tenía un folclore, una lengua, una mentalidad, que tenía un trasfondo religioso. Las fiestas judías se siguen celebrando. A mí me encanta ver en otras instancias la forma en que el judío se viste o las damas judías se visten, qué pudor, qué decencia, qué, qué elegancia, qué dignidad. De manera que uno puede decir, mire, ellos son judíos. En medio de, usted puede estar en un aeropuerto, en una ciudad, y los ve pasar y dice, ellos son judíos. No hay duda. No sé si alguna vez usted ha tenido quizás las pocas ocasiones en que le han dicho, usted es cristiano, o una mujer cristiana, usted es cristiana, por su forma de ser, a lo mejor por su atavío, a lo mejor por su sonrisa, por su gozo. Hay algo que caracteriza al cristiano que llama la atención. Hay un pueblo terrenal que no pasa desapercibido, fue el pueblo de Israel durante 2000 años, y se formó una nación. Ahora tienen un gobierno, un poderoso ejército, una nación próspera. Nosotros somos nación, porque tenemos una cultura, una mentalidad. Y estoy recordando Filipenses, hermano, cuando el apóstol Pablo dice, hayan pues en vosotros esta mentalidad. ¿Se acuerda cuando estudiamos Filipenses? ¿Cuál era la mentalidad del pueblo de Dios? La humildad y el sacrificio. Humildad y sacrificio. La mentalidad del pueblo de Dios. Cada pueblo tiene su propia mentalidad, que es reconocible. Algunos muy buenos para los negocios, como el judaísmo o los judíos. Otros eh, excelentes en el campo de la ciencia, como algunas naciones europeas. Otros una mentalidad guerrera, como los espartanos, como pueblos guerreros. Esa era la mentalidad de ellos. Era conocido por su mentalidad guerrera. El cristiano es conocido por su mentalidad cristiana.
En primer lugar, de humildad y de sacrificio. Haya pues en vosotros este sentido o esta mentalidad, esta forma de pensar que hubo en Cristo Jesús. Hay un folclore, sí, hay una música, que son los cánticos y himnos espirituales que tenemos como nación. Hay una comida. Cada nación, hermanos, cada etnia tiene su propia gastronomía. Y el apóstol aquí, cuando habla de la gastronomía cristiana, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Hay una leche espiritual que es el alimento que nos hace, nos hace crecer. Somos un pueblo peculiar, un pueblo adquirido, dirá el apóstol Pedro también. Así que tenemos una cultura, una mentalidad, tenemos un lenguaje que es el lenguaje bíblico, tenemos una historia también que partió desde Pentecostés y por qué no decirlo, tenemos un futuro como nación y tenemos un privilegio, somos sacerdotes. Termina el apóstol diciendo, vosotros sois pueblo adquirido por Dios. ¿Y qué precio se pagó, no es cierto? ¿Se acuerda cuando estudiamos el primer capítulo? Cuando el apóstol nos ha llamado a la santidad, ahí en el primer capítulo, dice, vosotros sabéis. Y el sentido del apóstol era, ustedes lo han sabido desde que se convirtieron. Ustedes saben el precio que se pagó por vosotros. Ustedes saben que fueron rescatados de una vana manera de vivir. No con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, Pedro enfatiza el valor supremo, absoluto, imposible de acotar, del costo de la redención, de esa sangre valiosa, valiosísima, porque hay una sangre preciosa, hay una palabra preciosa, hay una fe preciosa, hay un Salvador precioso, hay una piedra preciosa, pero eminentemente hay una sangre preciosa que fue vertida para rescatarnos. Así como la sangre fue vertida, fue pintada en los dinteles, en los postes y en el dintel de las puertas siglos atrás para un pueblo terrenal que salió de la esclavitud hacia la nueva vida en Canaán. Así también el pueblo celestial fue rescatado con una sangre preciosa, la sangre del Cordero de Dios. El apóstol Pablo, despidiéndose de los ancianos en Mileto, habla de la iglesia que él ganó con su preciosa sangre. Somos un pueblo adquirido. Y la palabra aquí adquirido tiene que ver con un pueblo que es un tesoro que vale la pena comprar. No nosotros mismos, porque nosotros, dice ahí la palabra, eh, éramos realmente miserables, éramos como esclavos que nadie daba un peso por nosotros, nos habíamos vendido al pecado y a Satanás mismo, por baratija de este mundo. Pero cuando Cristo derramó su sangre y la vertió por nosotros, no solo nos salvó, no solo nos redimió, nos dio un valor eterno para Dios. De manera que la palabra pueblo adquirido por Dios es como la parábola de aquel hombre que encontró un campo y sabía que había un tesoro allí. Y fue y vendió lo que tenía y compró el campo y lo cercó y lo preparó. Es cuando usted compra algunas personas para ahorrar en tiempos de incertidumbre económica, compran oro, compran joyas y las depositan en cajas fuertes, invierten, dicen, esto vale la pena invertir, esto es algo que yo voy a comprar porque es de gran valor, para mantenerlo para mí, va a ser mío siempre. En ese sentido, somos un pueblo adquirido por Dios, en Cristo. Él nos amó, Él nos valoró en Cristo, nos ha valorado en Cristo. Nosotros que habíamos sido tasados por baratijas del mundo y Satanás, fuimos comprados y rescatados del mercado de los esclavos, como es la palabra que se usa aquí, rescatados del mercado de esclavos por un precio de valor
infinito. De manera entonces que esa adquisición en la mente de Dios, parece Pedro decirnos, en el corazón de Dios, es la más grande inversión que Dios ha hecho en las vidas de pecadores arruinados, esclavizados, para hacerlos un reino de sacerdotes, un pueblo adquirido, una nación santa, con bendiciones irrevocables que nada ni nadie nos podrá quitar, que están basadas en la fidelidad, en primer lugar, la eficacia de la obra de Cristo por nosotros y la eficacia de su intercesión por nosotros, y también en la total certeza y fidelidad de Dios en cuanto a sus promesas. Por eso el apóstol se ha atrevido a decir: el que en él creyere, creyente o no, el que en él creyere, verso 6, de ninguna manera será defraudado. Todo lo que hemos recibido en Cristo lo tendremos para siempre. Pero un día llegará, lo sabemos, cuando efectivamente este reino de sacerdotes, que somos nosotros, nación, pueblo, rescatado, adquirido, que sirve con tantas dificultades como estos hermanos, a los cuales aún en medio del sufrimiento se les manda a dar testimonio del mismo Salvador que nosotros tenemos. El sufrimiento quizás podría ser razón para callar, para dejar de hablar, para dejar de servir. Al contrario, Pedro les anima a que en ese ámbito de aflicción y prueba no cierren la boca, no callen, sino que al contrario anuncien, dice, proclamen las virtudes. Y vuelve a enfatizar y recordarnos lo que éramos antes, de aquel que os llamó, dice, de las tinieblas. ¿Y qué tinieblas, no es cierto? Las densas tinieblas que eran un anticipo de las tinieblas eternas a las cuales estábamos condenados. Pero dice las tinieblas a su luz admirable. Hubo un hombre que conoció esa luz admirable, Saulo de Tarso, camino a Damasco. Y muchos de nosotros también, aunque el Señor no se nos apareció, fue la bendita verdad del Evangelio que nos iluminó. Hizo un cambio radical de tinieblas a luz, de perdición a salvación, de pobreza a riqueza, y a tanta bendición que Dios nos ha concedido. El Señor nos ayuda entonces, hermanos, a responder, ya que somos linaje escogido, reino de sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido. Dios nos ayude a responder fielmente, nos dé la fuerza, el poder, dispongamos nuestra voluntad para cumplir, responder a aquello, asumiendo esa responsabilidad, para anunciar las virtudes, las excelencias del que trajo tanta bendición sobre nuestras vidas. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y esperamos en el futuro, avanzando en el estudio, ya a partir del verso 11, el apóstol va a entrar en una larga lista de responsabilidades y de responsabilidades sociales, personales, familiares, como testimonio al mundo de quienes somos ya de la luz y no de las tinieblas. Que el Señor bendiga su palabra y les bendiga ampliamente a todos ustedes.